Empezamos con una frase, una que probablemente has dicho o pensado más veces de las que recuerdas. Tenía razón para enojarme. Esa frase es nuestro pasaporte moral favorito, porque la usamos antes, durante y después de cada explosión para justificar lo que pasó. Mi esposa lo hizo otra vez. Mi hijo no respondió como debía. El conductor de adelante me cortó. El compañero de trabajo me ninguneó. Y entonces exploté. Hombres, bienvenidos al episodio 8 de Hombres Firmes en Dios. Mi nombre es Armando Allen y hoy vamos a hablar sobre la ira masculina sin diagnóstico. Aquella que carga la frase tenía razón como permiso y va dejando grietas en cada relación que toca. Y te lo digo como alguien que también ha cargado esa frase, como alguien que también ha justificado a veces explosiones que no debía. Hoy vamos a hablar de algo que la cultura masculina enaltece, y es aquel carácter, el que no se deja, ese carácter fuerte, ¿verdad? Pero que la escritura llama distinto. Así que si nos vienes escuchando en el carro, caminando, corriendo con tus audífonos, está excelente. Pero si puedes darte un tiempo ahí en tu sillón favorito, tomándote tu café o aquella bebida que te permite relajarte y enfocarte, aún mejor. Ya que este episodio, al igual que los anteriores, nos va a demandar una sola cosa, y es honestidad. ¿Empezamos? Muy bien. Vamos a nombrar de dónde viene esto, porque hasta que no rastreamos el origen, es difícil romperlo. Y lo vamos a iniciar descubriendo como aquellas capas con las que vamos nosotros también construyendo esta famosa cultura masculina. Muy bien. Y es así como nombramos la primera capa. Es esta cultura que nos ha sido de alguna manera impuesta, que crecimos viendo tal vez en nuestros padres que explotaban y que nadie los confrontaba. Y todo el mundo decía, es que esa es una persona de carácter fuerte, o decía, no, es que así son los hombres. Pero la verdad es de que esa virtud, entre comillas, es patología disfrazada de virtud. Y aprendimos nosotros el mismo libreto. Muy bien, hablemos entonces de la segunda capa, que es una justificación teológica mal aplicada. Algunos pasajes muestran a Dios airado, a Jesús volcando mesas, a profetas confrontando. Y nosotros tomamos eso como permiso. Oh, claro, si Dios se enoja, yo me enojo también. Si Cristo volcó mesas, pues yo también puedo gritar. Bueno, la tercera capa de la que vamos a estar hablando es aquella estrategia de control. Y es aquella que utiliza la ira como herramienta más rápida para controlar el entorno. Grita y la familia se cuadra. Explota y los demás caminan como en cáscaras de huevo. Y esto es algo que el hombre aprende, sin admitirlo, que su ira le da poder. Y aquí viene la parte que necesitamos escuchar con cuidado, mi queridísimo amigo y hombre que estás caminando conmigo estos minutos. La pregunta que casi nunca nos hacemos antes de explotar no es si tenemos razón, es qué estamos defendiendo realmente. Porque cuando exploto con mi esposa porque dejo algo fuera de lugar, no estoy defendiendo el orden de la casa. Estoy defendiendo mi sensación de control. Porque cuando exploto con mi hijo porque sacó tal vez una mala nota, probablemente no estoy defendiendo su futuro. Estoy defendiendo mi imagen como padre.
O cuando exploto en el tráfico porque alguien se me cerró, me cortó. No necesariamente, la mayoría de las veces, no estoy defendiendo ninguna ley. Estoy defendiendo tal vez mi cansancio acumulado del día. Ahora, casi siempre estamos defendiendo tres cosas. En primer lugar, nuestro orgullo, puede ser nuestro cansancio o nuestra necesidad de mantener las cosas controladas. Y ese detonante externo es simplemente la mecha. Ahora, presta atención, no es la dinamita, es la mecha. Porque la pregunta brutal es esta. ¿Qué cargaste todo el día o qué vienes cargando durante días, semanas o meses que hizo que ese detonante te tronara de tal manera? Ahora, quiero llevarte a una de las escenas que probablemente son muy dolorosas y muy tristes en el Antiguo Testamento y se encuentra en Números 20. Y está relacionada con Moisés, aquel líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto, aquel hombre que Dios le permitió dividir el mar, que subió al monte y bajó con las tablas de la ley escritas por el mismo dedo de Dios. Es este hombre que la escritura misma describe allá en Números 12 como el hombre más humilde de cuantos había sobre la tierra. Fíjate nada más. Él llevaba 40 años caminando con un pueblo terco, quejumbroso, infiel. 40 años escuchando murmuraciones, intercediendo cuando merecían castigo. Sí, 40 años de fidelidad. Pero un día, casi al final del viaje, el pueblo le reclama por agua una vez más, así como lo hizo en Éxodo 17. Misma queja, mismo lugar de desierto, no en el desierto, sino en el desierto. Ellos estaban en el desierto, acuérdese de eso. Mismo Moisés, pero esta vez más cansado. Y Dios le da una instrucción clara, que está en Números 28, que dice, háblale a la roca. Háblale. Dice, no la golpes, háblale. Pero Moisés está harto de las quejas, está harto de la infidelidad del pueblo. Y en lugar de hablarle, hace dos cosas. Les grita al pueblo y le dicen, escuchen, rebeldes, ¿tendremos que sacarles agua de esta roca? Y eso conllevó a una acción. Golpeó la roca 2 veces con su vara. Ahora bien, el agua brotó, el pueblo bebió, el milagro se llevó a cabo, porque Dios fue fiel con su pueblo. Pero Dios también le dijo algo a Moisés. Dice, por no haber confiado en mí ni haberme honrado como santo en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a este pueblo a la tierra que les será. ¡Wow! El hombre más humilde de la tierra, 40 años de fidelidad por un momento de ira donde él creía tener derecho a llevarla a cabo. Eso le costó la entrada a la tierra prometida. Y aquí hay algo, mis queridos amigos, hermanos, que debemos escuchar con cuidado. Moisés tenía razón. El pueblo era rebelde. La queja era injusta y su cansancio era real. Él llevaba 40 años cargando ese desierto encima. Y probablemente podríamos pensar que si alguien tenía permiso para enojarse era él. Pero Dios no lo evaluó por si tenía razón. Lo evaluó por si lo había representado bien, obedeciendo, confiando y creyendo en la dirección que Dios le estaba dando. Porque Moisés golpeó cuando debió hablar.
O sea, la ira, el cansancio, la carga sostenida por tanto tiempo lo hizo desobedecer de manera específica la instrucción que Dios le dio. Y el costo fue brutal. O sea, ustedes se imaginan no entrar a lo que 40 años había estado caminando para alcanzar. Puf. Así que la pregunta que necesitamos aterrizar en nuestra vida es esta. Y escucha bien. Y abre tu corazón y sé honesto. Recuerda, este episodio demanda honestidad. Contéstate en esa línea. ¿Qué tierra prometida estás perdiendo por tu momento de ira que justificas? ¿Estarás perdiendo la confianza de tus hijos? ¿La cercanía con tu esposa? ¿El respeto de tu equipo? ¿Tu paz interior? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu testimonio? ¿Qué se está erosionando en silencio mientras tú sigues defendiendo tu ira con tu razón? Muy bien. Vamos ahora al texto que carga el peso de toda esta semana. Y se encuentra en Santiago, capítulo 1, los versículos 19 y 20. Que dice: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Hay dos cosas que necesitamos desmenuzar de este pasaje. Y en primera instancia es la triple estructura, y ahorita voy a explicar a qué me refiero, y la sentencia final. Muy bien, empecemos por la triple estructura. Santiago pone 3 verbos en una sola frase, en un orden específico. Y es importante este orden. El primero es escuchar. Segundo, hablar. Y en tercer lugar, enojarse. Estos 3 verbos describen el orden exacto, los 3 puntos de falla emocional del hombre cuando se confronta con una situación que le molesta. Paso 1, escuchar. Dice, listos para escuchar. La palabra en su original, en el griego, aquí no es solo oír, es entender, es procesar, es considerar lo que el otro está diciendo realmente. Y la realidad, mi querido amigo, es que el hombre típicamente no escucha. Cuando estás en medio de un momento que te está haciendo de alguna forma y te está desafiando, ¿verdad? Con la ira, lo que está pasando es que tú estás esperando tu turno para hablar, para devolver. Mentalmente, estás preparando tu respuesta mientras el otro todavía está hablando. Y aquí está la trampa. Cuando no escuchamos de verdad, solo oímos lo que confirma tu posición. Todo lo demás lo filtras. Y entonces sientes que el otro no te entiende, no quiere razonar, siempre es lo mismo. Pero lo que pasó fue que tú nunca escuchaste, solo estabas esperando tu turno. Esto es poderoso, hay que prestar atención. El paso 2 que nos dice Santiago es hablar, y dice lentos para hablar. Ya de aquí esto es completamente contraintuitivo de lo que estamos viviendo en esos momentos, ¿verdad? Porque si fallaste en escuchar, cuando hablas vas a soltar lo primero que pensaste, sin pensar, sin filtrar, sin medir el peso de la palabra que sale. Y cuidado con esto, porque Proverbios 18:21 dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Las palabras que sueltas en automático cuando estás molesto son probablemente las que más cuesta retirar después.
porque dejan huella. Ahora, el paso 3, enojarse. Dice también que seamos lentos para airarnos. Y la realidad es de que si fallamos en los 2 pasos anteriores, si no escuchamos y hablamos sin medir, la ira va a ser la consecuencia natural. No va a ser la causa, es la consecuencia natural. La ira nunca puede aparecer por sí sola. Viene precedida por estos 2 pasos que la podrían haber prevenido. Y eso cambia por completo toda nuestra estrategia. Casi siempre trabajamos la ira, trabajamos la consecuencia y por eso nunca avanzamos. Y mis queridos amigos y hermanos, esto me pasa constantemente en mis tiempos de charlar y de aconsejar y estar con hombres que tienen y lidian con este problema, porque se quieren enfocar a cómo cambiar el resultado de algo que no han trabajado, que no han entendido la raíz muchas veces de esto. Estamos trabajando el síntoma. La enfermedad está 2 pasos atrás. Mis queridos hermanos, hombres, si tú trabajas el escuchar de verdad, no estar esperando tu turno, te garantizo que vas a bajar en un 50% tus episodios de ira. ¿Por qué? Porque vas a prestar atención a lo que te están diciendo. Y si en honestidad lo escuchas, puedes a lo mejor detectar razones que realmente necesitas trabajar en tu corazón. Entonces, si encima de escuchar trabajas sobre tu hablar, trabajas sobre lo que vas a soltar, primero te aseguro también que vas a bajar otro 30% de tus episodios de ira. Porque lo que queda es lo que sí tienes que trabajar como ira, porque ya pasó los filtros. Entonces, ahora la sentencia final, la ira, y aquí es donde está la conclusión importante. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. A ver, vamos a mencionarlo otra vez. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Sin condiciones, sin matiz, no dice la ira injusta, dice la ira del hombre, la ira humana. Se ajusta o no, tenga razón o no, esté bien fundamentada o no, la ira humana no produce la justicia de Dios. Ahora, eso, vamos a ser claros tú y yo, destruye por completo nuestra excusa favorita que decía, tenía razón para enojarme, porque eso no santifica ni valida tu ira, porque tu ira sigue siendo humana, sin producir nada necesariamente que venga de Dios. Y aquí, hombre, viene otra pregunta dura. Si lo que estás defendiendo cuando explota no produce nada de Dios, ¿qué entonces sí está produciendo? Bueno, una herramienta. Probablemente aquí la parte práctica del episodio, y quiero que prestes atención porque ya vamos de salida, vamos enfocándonos en cuestiones prácticas de cómo esto se traduce a mi lunes en la mañana. ¿Verdad? Es 4 tipos de ira masculina. Vamos a identificarla y vamos a ser honestos. ¿Cuál es la tuya? ¿O cuáles? Si son varias también, ¿verdad? Y por cada una te doy una vía bíblica concreta para empezar a trabajarla. La tipo 1, la ira explosiva. Es aquella que grita, que da portazos, que golpea la mesa con la mano, que el tono, el volumen de su voz es 3 niveles por encima de lo normal, que tira mensajes cortantes, mandados sin pensar.
¿Cuáles son los síntomas? Tu familia camina en cáscaras de huevo, tus hijos callan cuando tú entras, tu esposa mide cada palabra antes de hablarte. Probablemente tus compañeros de trabajo te evitan cuando estás de mal humor. Ahora, ¿cuál es el origen masculino de todo esto? Y este probablemente es el que el hombre aprendió que la ira es herramienta de control. Probablemente lo aprendió de su padre o de alguien, de algún mentor cercano, o lo desarrolló simplemente al sentirse impotente, entre otras áreas, y descubrió que gritar le devuelve la sensación de poder. Ahora, ¿cuál es la vía bíblica para poder trabajar este tipo de casos? Efesios 4, 26 y 27 nos dice que si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure todo el día, ni le den lugar al diablo. Ahora, ¿cómo estaríamos trabajando y utilizando esto de manera concreta? Y la ira explosiva tiene que aprender a también tomar, como es una ira que se manifiesta físicamente, ¿verdad? O verbalmente fuerte, tenemos que aprender a actuar en esa misma dinámica, en esa misma esfera. Y es sal físicamente del espacio donde estás antes de explotar. Date 5 minutos afuera, camina por la calle, toma agua, ponte a orar. Y vuelve cuando tu cuerpo haya sentido que bajó toda esa explosión, toda esa carga de adrenalina, de energía, ¿verdad? Porque la ira explosiva tiene un componente fisiológico real. Y es lo que estaba comentando, tiene adrenalina, tiene cortisol, ¿verdad? Tu frecuencia cardíaca se incrementa, entonces necesitas reducir todo eso, porque tu cuerpo se pone en modo de alarma y ahí el razonar es prácticamente imposible. Entonces, sal, bájalo y regresa cuando estés en un punto de mayor tranquilidad, donde todas estas frecuencias bajan fuertemente, ¿verdad? Todo ese vapor interno puede ser sacado, ¿no? Y definitivamente, si incurriste en algo donde ofendiste o lo que sea, pide perdón, ¿verdad? Cuando explotas. Y sé bien específico, sé concreto. Perdóname por gritarte. No debí de haberlo hecho. Perdóname por haber perdido la calma. El efecto que haya producido, reconócelo también pidiendo perdón. Y eso empieza a reducir cuando en honestidad y en arrepentimiento producimos un perdón genuino, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hablar entonces del tipo de ira número 2 y es aquella ira fría. Este es todo lo contrario, es aquel silencio castigador que a veces se llena de sarcasmo, donde las típicas frases son como tú quieras, está bien, aplicas la ley del hielo, respondes con monosílabos durante días y vuelves y presentas esta conducta pasivo-agresiva en su forma más pura. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Que tu familia va a preferir que grites, ¿verdad? Pues, o sea, muéstrate, habla, di algo, por favor. O sea, no necesariamente estoy diciendo que grites es la solución. Estoy diciendo que esto puede ser un síntoma, que tu familia prefiere que te expreses, porque el silencio, y aquí es algo importante, el silencio dura más, hiere más, y nunca queda claro cuando se acaba. Entonces tu esposa no sabe o tus hijos no saben si estás molesto, cansado, si pasó algo en el trabajo, si a lo mejor creen o que están creciendo con un padre que se apaga cuando algo le molesta. Y todo esto tiene un origen. Y esto es el hombre que probablemente aprendió a mostrar ira abierta, ¿verdad? Y creció con un padre explosivo y se prometió no ser como él. Pero terminó desarrollando una versión mucho más sofisticada
y en algunos casos más dañina. Yep, así mismo es. La vía bíblica para trabajarla es Mateo 18:15. Y dice, si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta cuando estén los dos solos. ¿Cómo podemos trabajar concretamente con esto? Y es que la ira fría se disfraza de madurez, pero en realidad es cobardía. Si algo te molestó, no te lo quedes callado. Nómbralo. Ten una conversación. Mateo, lo que acabamos de leer es ve y díselo. No te lo quedes, no te quedes callado, porque eso además genera raíces de amargura. Ten una conversación directa, cara a cara, y con palabras claras. Y di, oye, en realidad esto me molestó, esta fue la razón, ¿verdad? Y esto es lo que yo necesito poner aquí en la mesa y que probablemente se pueda entender, ¿no? Recuerda que el silencio castigador no es una virtud cristiana, no es una virtud bíblica. Y honestamente, es manipulación emocional. Hay que reconocerlo, claro, hay que pedir perdón por castigar con ese silencio que utilizamos en lugar de hablar. Eso probablemente, y hay que decirlo, sé que te dolió más que un grito, así que perdóname. Volvemos a lo mismo, pasar por ese proceso de arrepentimiento y de poder expresar un perdón genuino. Es la base para lidiar con esta ira tipo 2, la ira silenciosa. Ok, la ira tipo 3 es aquella que está justificada, entre comillas, ¿verdad? Por una causa noble. Ahora, la ira por la injusticia es aquel hombre que se enoja por sus principios, entre comillas, el que defiende a su familia, su iglesia, su país, su gremio, ¿verdad? Su grupo, su manada, y carga esta ira crónica porque todo lo ve mal afuera. Ahora, síntomas del hombre moderno es aquel que su Facebook, sus redes sociales se vuelven su campo de batalla, ¿verdad? Tu carro se vuelve tu zona de quejas. Tus conversaciones siempre llegan a lo que está mal en el mundo. Sientes que tu ira es santa, justa y hasta la puedes la puedes llamar como profética, ¿verdad? O sea, los que no se enojan contigo son tibios o cómplices. Bueno, ¿cuál es el origen masculino de esto? Y este probablemente es el hombre que cristianizó su ira, que encontró pasajes bíblicos que le dan permiso, ¿verdad? Como aquel típico caso de Jesús limpiando el templo, los profetas confrontando reyes, y este hombre se asignó el rol entonces de profeta moderno. Bueno, ¿y cuál es la vía bíblica para trabajarla? Ahora, no la estoy menospreciando en ningún momento, ni lo estoy tratando de manera de sarcasmo. Es algo real, es algo que pasa, ¿verdad? Y es algo que puede estar atesorado en el corazón del hombre. Pero utilicemos la misma sentencia que Santiago ya nos dio, ¿verdad? Y que ya analizamos previamente, y es que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, aunque la causa sea noble, la causa sea probablemente real, y esa indignación que uno puede sentir sea entendible, no deja de ser necesariamente una ira humana que no está produciendo necesariamente la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto de manera concreta? Y la prueba más afilada, podríamos llamarlo de esa forma, es si tu ira santa no te lleva a la acción correctiva, sino solo a la queja crónica, entonces no es santa necesariamente, es un desahogo disfrazado, es un vertir opiniones, ¿verdad? Es simplemente mostrar la indignación con palabras. Y déjame aclararte esto, Cristo no solamente volcó las mesas, Él abrió un camino, Él fue bien claro y enfático a la hora de decir qué es lo que se tenía que hacer al mostrar la indignación.
Si lo único que haces es indignarte sin construir nada, tu ira está siendo identidad. No está siendo un instrumento verdaderamente de justicia, ¿verdad? Y vamos a observar cómo esto se siente cuando llegas a la casa, indignado por algo de afuera. Probablemente ellos pagan el precio de tu indignación con extraños. Ahora bien, la ira tipo 4. La ira contra Dios. Y es aquella frustración crónica que tenemos contra Dios, que se refleja con estas preguntas de ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no escuchaste mi oración? ¿Por qué a mí, Dios, después de todo lo que te he servido? ¿Cuáles son los síntomas? Es que oramos probablemente con resentimiento. Lees la Biblia con sospecha, vas a la iglesia por inercia, ¿verdad? Cumples por costumbre, pero hay una piedra ahí en tu pecho que te está produciendo dolor. Y a nadie le confiesas que estás enojado con Dios, pero por dentro lo cargas como deuda no saldada de parte de Él. Ahora, el origen masculino puede ser que ha habido una pérdida no procesada, probablemente una enfermedad, un hijo pródigo que no ha regresado, alguna muerte que dolió más de lo que aceptaste, u oraciones que no se contestaron como pediste y la herida quedó ahí adentro, pero no contra el dolor en sí, sino contra quien tú crees que permitió el dolor. Y obviamente se lo imputamos a Dios. Ahora, ¿cuál es la vía bíblica para trabajarla? Y aquí la encontramos en el libro de los Salmos. Porque toda aquella sección de Salmos donde se pide juicio de Dios contra el mal o contra los enemigos, como por ejemplo el Salmo 13, el Salmo 22, el Salmo 88, donde David, Asaf y los hijos de Coré, todos están clamando a Dios con quejas crudas. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, ¿por qué te escondes? Pero hay un trabajo concreto en estos salmos y Dios puede, déjame decirte, Dios puede con tu ira, pero con lo que no puede es con la simulación. Si por dentro estás enojado con Él, déjalo de fingir. Ve al Salmo 13. Ora con esas palabras. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estarás escondido? ¿Hasta cuándo tendré angustia en mi alma? Ahora, pero ve lo bello de este salmo, porque este salmo termina con confianza. Sí, pero empieza con una queja. Ahora, camina la queja hacia la confianza. Está bien, no te saltes la queja. Exponla, tráela, pero no concluyas, permite que esa queja pueda tener un destino en Dios y que Él la pueda procesar contigo. Mi querido amigo, hombre, Dios prefiere tu honestidad airada que tu adoración fingida. Y eso es Hebreos 4:16, uno de mis pasajes favoritos, que dice, acércate al trono de la gracia confiadamente. No con la cara de cumplido, no con la cara de estar tratando de hacer lo correcto de manera fingida. No, entendamos que lo que se pierde cuando seguimos justificando nuestra ira sin examinar no son solo momentos malos, es algo mucho más grave. En primera, puedes perder tu matrimonio porque la esposa de un hombre con ira no procesada vive en alerta constantemente. Aprende a leer las microseñales, el silencio de 5 minutos, el suspiro pesado, el tono cortante y empieza a editarse a sí misma para no prenderte. ¡Wow! Esto es fuerte. Lo que erosiona el matrimonio no es la explosión grande, es la edición diaria que tus seres queridos empiezan a llevar a cabo para sobrevivirte. ¡Wow! Ahora en segundo, tus hijos. Y aquí escucha con cuidado, mi querido amigo, porque los hijos no aprenden de lo que decimos nada más, aprenden mucho más de lo que ven. Y si gritas, tu hijo varón va a aprender que el hombre fuerte grita. Y tu hija va a crecer pensando que los hombres
son volátiles. Y se va a enamorar de uno así, volátil, porque le va a hacer sentir familiar. Mi querido amigo, la ira no se queda con nosotros. La ira se hereda. Y quién sabe hasta qué generación pueda llegar. Ahora, en tercer lugar, tu vocación. El hombre que vive con ira no procesada se queda corto en oportunidades de liderazgo. No porque le falte capacidad, aquí nadie duda de eso, sino porque la gente probablemente le puede tener miedo. Y la gente no sigue a alguien que le teme, sino a alguien que respeta, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto también. En cuarto lugar, tu testimonio. Y este es probablemente uno de los más dolorosos, porque el hombre que profesa ser hijo de Dios, creyente, pero explota en su casa, en el tráfico, con el empleado, destruye su propio testimonio. Sus vecinos lo saben, sus compañeros de trabajo lo saben. Y aquí, entrecomillados, el evangelio del hombre cristiano, ¿verdad? Entonces se vuelve terminando una hipocresía para los que están a su alrededor. Y por último, tu paz interior. El hombre que justifica su ira nunca descansa de verdad. Porque por dentro siempre está revisando agravios. Quien le debe una disculpa. Quien no ha sido reconocido. Porque esa ira no procesada se vuelve compañera permanente y constante. Y esa compañía permanente y constante puede traducirse hasta en una enfermedad física tarde o temprano. Hipertensión arterial, insomnio, ansiedad, hasta problemas digestivos. Trabajar tu ira, y escucha bien, escucha muy bien, querido amigo y hermano que estás aquí conmigo. Trabajar tu ira no es debilidad emocional moderna. Es obediencia bíblica de un hombre fuerte. Es permitirte y darte la autorización delante de Dios de poder ser cambiado y transformado en un hombre verdaderamente fuerte. Ahora bien, ya identificaste tu tipo de ira, ya entendiste los 3 movimientos. Ahora la parte donde el hombre que se conmueve con palabras bonitas se separa del que verdaderamente está dispuesto a cambiar. Y esta semana, una sola cosa, brutal definitivamente, pero una sola. Identifica un momento específico, ya sea de esta semana pasada, la que está corriendo, de este mes, donde tu ira lastimó a alguien que amas. Una persona específica, un momento específico. Y pídele perdón, genuinamente. Ese perdón que hemos hablado, el que ha sido procesado, ¿verdad? Y ha llegado a un punto de arrepentimiento real y en honestidad va, ¿verdad? Y para esto vamos a establecer 3 reglas no negociables. Tiene que ser un perdón específico, no puede ser un perdón genérico. No vale un perdóname si te he ofendido. No. Eso es escape. Eso es perdóname si tú te sentiste mal. Que pone el problema en cómo el otro recibió, no en lo que tú hiciste. No, tiene que ser un perdóname literal, tal cual, por lo que hice tal día, tal hora, por lo que te dije, por lo que no debí de haber hecho ni dicho. Estuvo mal, claro y concreto. La regla número 2 es un perdón que no tiene justificación pegada. Porque no vale decir, perdóname, pero es que tú... O sea, no, eso no es perdón. Eso es un perdón con un asterisco. No, el perdón real no carga el pero. No. Dilo, para, espera. Que el otro responda lo que quiera responder. Pero tú no le pongas pero a tu perdón. Entrégalo honestamente, procesadamente. Ahora, regla número 3, sin condiciones. No vale, perdóname si tú también me pides perdón. O perdóname si... No.
No, el perdón bíblico, el perdón cristiano no es transaccional. Es un regalo unilateral que tú das. El otro responde o no responde como él quiera, ¿verdad? Y vamos a cerrar esto. Solo el hombre que reconoce su ira injusta puede empezar a no repetirla. Hombre, yo sé que te va a costar. Tu orgullo va a buscar 1000 excusas para no hacer. Va a decirte, el otro también tiene la culpa. Bueno, ya pasó tiempo, no vale la pena volver a revolver la cosa. O mañana lo hago. Esa resistencia que probablemente puedes estar escuchando o sentir en el momento es la mentira defendiéndose. Porque sabe que el día que pides perdón concreto, honesto y real y empiezas a trabajar en tu ira y esto lo otorgas como el resultado de ese proceso, le estás quitando el poder que tenía sobre tu vida y sobre tu hogar. Así que, mi querido amigo y hombre, si llevas años justificando explosiones o castigando con silencio o cargando ira santa por todo lo que ves mal afuera o reclamándole a Dios en lo secreto, déjame decirte, no estás solo y no es tarde. Y si pensaste en alguien específicamente mientras íbamos conversando, un hijo, una hija, tu esposa, tu padre, tu mamá, un amigo, un compañero de trabajo, esa persona es tu primer paso esta semana. No esperes a sentirte preparado. Recuerda, porque la cadena de la ira masculina se debe y quiere ser rota y se va a romper exclusivamente contigo. Así que mis queridos amigos, hombres, si esto te tocó, no te lo guardes. Mándaselo a un hombre que también esté cargando ira sin examinar. Porque puede ser justo lo que necesitaba escuchar el día de hoy. Bueno, esto fue nuestro episodio 8 de Hombres Firmes en Dios. Acuérdate que durante la semana siempre posteamos ahí en nuestro canal de WhatsApp un videíto de 3 minutos donde arrancamos la conversación. Cada semana, a media semana, los miércoles, aventamos por ahí una reflexión escrita y el viernes terminamos con una pregunta con la que cerramos, ¿verdad? La reflexión semanal. Y obviamente aquí en nuestro podcast podemos desarrollar y entrar en mucho más detalle. Así que hasta nuestro próximo episodio. Y recuerda, deja de justificar lo que no produce nada de Dios. No te olvides de Santiago, que dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Caminemos juntos y sigamos construyendo paso a paso lo que significa ser hombres firmes en Dios. Hasta la próxima.